En la Asamblea Nacional hoy se desarrollará el primer debate del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Es una ley polémica sin duda que se tramita por disposición expresa de la Corte Constitucional. Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña la asambleísta alterna por Pichincha, principalizada para el tratamiento de este tema, Verónica Carrillo, quien es además secretaria de Acción Política de Izquierda Democrática. Verónica, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días con todos y con todas. Primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado que tenemos el día de hoy para hablar de un tema tan importante que es la interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Hoy se debate el primer informe que mandó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con el propósito de dar una ley justa y reparadora para aquellas niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Y sí, ese es el propósito. La Corte Constitucional despenalizó el aborto y dispuso que la Defensoría del Pueblo construya una ley para que sea analizada y debatida en la Asamblea. El proyecto, que en un par de horas se debate, va a garantizar el acceso de mujeres, adolescentes y niñas gestantes a un aborto voluntario sin revictimizarlas. Exactamente, eso es lo que se buscó dentro de la comisión. Más de 150 organizaciones participaron en la comisión con comparecencias objetivas y sobre todo técnicas para sacar una ley que garantice y despenalice el aborto en casos de violación. Ya está despenalizado el aborto, ya no pueden criminalizar más a las niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes. Hoy lo que debe hacer la Asamblea es una oportunidad histórica de estar del lado correcto de todas estas niñas criminalizadas y revictimizadas en todos sus propósitos. La Corte emitió ese tesis el 28 de abril, dio 6 meses a la Asamblea para cumplir ese plazo y hoy la Asamblea será la que dé una ley y una normativa en beneficio de ellas. Durante este primer análisis se llegó a 3 puntos críticos: temporalidad, requisitos y objeción de conciencia. Vamos por partes y en orden, si me permite, Verónica. La temporalidad se refiere a la definición de hasta qué semana gestacional una mujer, adolescente o niña podría acceder al aborto, y eso no lo han resuelto en la comisión. ¿Por qué? Mira, yo creo que es importante indicar que no se puede obstaculizar de ninguna manera el acceso a la salud integral y a la salud pública de una manera digna. ¿Eso qué significa? ¿Que se puede abortar hasta los 9 meses? No, porque justo una de las definiciones que nos dieron dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es que a partir de los 6 meses ya es llamado feto y ya estaría dando a luz la persona o la persona que lleva en su vientre a la criatura. ¿Y por qué no han definido entonces hasta los 6 meses? ¿Por qué han dejado este limbo? Porque podría ser el caso. Imagínate, lo que tú me hablas ahorita es justamente que estaríamos poniendo en riesgo la vida de la mujer y el médico tendrá que ver lo que es beneficioso para la niña, mujer, adolescente y persona gestante. Y esto de la temporalidad es un claro ejemplo de un dato que dan dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que solamente 23.7% de mujeres, niñas y adolescentes se dan cuenta de la 21ª semana a la 23ª. Los cuerpos de las mujeres son completamente diferentes, Lenny. Yo no creo ahora que mi periodo de menstruación o el periodo de que yo me dé cuenta como mujer a qué semana esté embarazada es completamente distinto, no es el mismo y no es exactamente lo mismo. Al momento que estamos poniendo temporalidad, estamos limitando a que una mujer, niña, adolescente y personas con capacidad de gestar llegue a acceder a este derecho fundamental que es la salud pública, y le estamos revictimizando y criminalizando por el sistema. Hay que dejarlo abierto entonces. Que no sea regresividad en materia de derechos. Hay que dejarlo abierto entonces. Sin duda alguna, hay que dejarlo abierto, la temporalidad, y el médico tendrá que ser el que diga cuál va a ser la oportunidad o cuál va a ser el medicamento previo o el tema quirúrgico que se tenga que hacer la víctima de violencia de género o violencia sexual. El tema de los requisitos es también polémico porque los delitos y la violación lo es. Se configura legalmente como tal, como una sentencia judicial, y en un sistema judicial precario como el que tenemos en este país, la resolución puede llegar cuando el niño ya haya nacido, y no es una broma, es una realidad. Entonces, ¿cómo se concilia la realidad con este otro tema que es importante, el de los requisitos? Completamente de acuerdo contigo, tenemos un sistema judicial precario. Las cifras son alarmantes también en esa base. Surcuna nos dio una cifra que el 2.7% de mujeres llegan a denunciar su caso de violación. Hay mujeres que siguen viviendo con sus agresores por miedo, porque tienen miedo a denunciar, porque no saben el debido proceso, el debido procedimiento. Justamente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en su informe indica que no hay las fiscalías suficientes, que tiene una mirada de un punto de vista interseccional para que puedan demandar estas
estas mujeres, pero que puedan acceder sobre todo a esta práctica. Es decir, que se necesita como requisito único un formulario que el Ejecutivo tendrá 90 días para poder realizarlo y de ahí, conforme a eso, emitir al Ministerio de Salud Pública. Los centros de salud tendrán que activar sus protocolos correspondientes y tendrán que denunciar a la Fiscalía estos casos de agresión. Por eso se pone que es una atención emergente e inmediata para que no siga el periodo de gestación y que se pueda dar esta asequibilidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos señalamientos de quienes se oponen a que simplemente con un formulario se acredite la existencia de un delito como lo es la violación? Bueno, yo considero que ya se está denunciando, porque al momento que los centros de salud activan sus protocolos, al momento que están enviando a la Fiscalía, se está denunciando lo que están sufriendo. Y también hay un artículo dentro de lo que es el primer informe para debate de lo que se va a dar ahora, que es las casas de acogida, que las niñas, mujeres, adolescentes no regresen con su agresor y que puedan tener una nueva oportunidad. Recriminalizar esto, revictimizarlas, criminalizarlas en todos los ámbitos, es irse en regresividad en materia de derechos. No podemos hablar de que se denuncie, porque la denuncia dura ¿cuánto tiempo? Hay 5 a 6 años que siguen en impunidad los violadores y están ahora actualmente en las calles libres, siguiendo agrediendo a la víctima, que ve que hay obstaculización dentro del sistema y que no es fácil denunciarlo, no es fácil. Y eso quiero decirles aquí y enfatizar, que es completamente difícil el proceso de denuncia y que no todas pueden acceder a ello, y es un tema de privilegio. ¿No sería mejor, Verónica, y se lo consulto, un formulario más un examen? Porque estamos hablando de violación, o sea, es un delito, y así como hay el derecho a que las víctimas no sean revictimizadas, también existe pues el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Bueno, la violación es un crimen atroz y brutal. El hecho de que ya las víctimas hayan tenido que sobrevivir a esta violencia sexual, a esta violencia física, es revictimizarlas aún más, porque el perito es bastante invasivo para las mujeres víctimas de violación, peor para niñas que ni siquiera entienden que están siendo violadas. Yo miro a Sara, de una niña de 10 años que ni siquiera sabía que estaba en su primera menstruación y que tenía que soportar la violencia de su padre, pero tampoco entendía claramente que se le estaba violentando y no sabía cómo denunciar hasta que llegó a la escuela y empezó a darse cuenta de los cambios físicos que existían en su cuerpo. ¿Cómo revictimizarlas y ponerles en ese proceso tan tortuoso? O sea, eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Cómo seguirle invadiendo su cuerpo y en base a eso pedir un peritaje previo para la denuncia? Entiendo, Verónica. Ahora, ¿qué pasa con el último punto? Y esto en función del tiempo, me disculpará que no abundamos más, que no profundizamos más en el tema. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia, donde hay médicos que por diversos motivos consideran que el aborto es un asesinato y podrían negarse a realizar ese procedimiento? Bueno, justamente el informe primer debate que se va a realizar en el Pleno está hablando de los deberes y derechos del objetor de conciencia. No se está vulnerando ningún derecho del objetor, más bien se está dando alternativas previas donde el ente rector que regula todo el sistema de salud pública, que es el Ministerio, tendrá que administrar de manera efectiva, pero sobre todo no tendrá que vulnerar ninguno de los dos derechos. Es decir, que no tendrá que poner algún objetor de conciencia en lugares que tengan un doctor o 2 doctores para que la víctima pueda acceder a este sistema de salud pública digno y sobre todo gratuito en todos los ámbitos. Hemos sido bastante pendientes y hemos estado pendientes de todos estos casos en el propósito de no poder vulnerar ninguno de los dos derechos. La Asamblea tiene una deuda pendiente que lo tuvo que haber hecho la anterior Asamblea. La Corte Constitucional lo hizo ahora y es momento que estemos del lado correcto de la historia. Verónica, una ley justa y reparadora que no criminalice ni revictimice. Si creyéramos que la Corte Constitucional tiene la facultad de determinarle plazos a la primera función del Estado para aprobar una ley, le quedarían solo 19 días a la Asamblea para aprobar este proyecto. 2 cosas. Primero, ¿van a alcanzar? Y segundo, ¿van a tener los 91 votos necesarios para aprobar esta ley porque es orgánica y requiere esa cantidad de votos? Bueno, creo que es importante recalcar que teníamos hasta el 28 de diciembre. Sin embargo, sí se está cumpliendo los días que se ha emitido por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la vacancia legislativa se está suspendiendo las actividades para poder retomar en enero. Hasta el 11 de enero se tiene que tener una respuesta y un proyecto de ley que cumpla con los requisitos establecidos con la Corte Constitucional. Mientras tanto, tomaremos en cuenta toda la información que nos prevean en este primer debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y de ahí haremos una ley justa y reparadora. Creo que es importante que más allá, si tenemos los votos o no, los asambleístas y las asambleístas concienticen que están jugando con la vida de niñas, mujeres y adolescentes y que de qué lado de la historia quieren estar, del lado de las sobrevivientes o del lado de victimizarlas y criminalizarlas más. Verónica Carrillo, asambleísta alterna de Izquierda Democrática, principalizada para el tratamiento del proyecto orgánico de ley de aborto, de acceso al aborto cuando ha sido
generado por una violación. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo, y hoy es un día histórico por la memoria de las que no están, por la valentía de las que luchan y por el futuro de las que vendrán.